abordar el tema de la inmigración desde un punto de vista económico, ¿no? A ver o sea, a ver cuánto cuesta al Estado, ¿no? O sea, el tema de la inmigración ilegal, sobre todo enfocado, ¿no? Centrado un poco en las oleadas migratorias que ha habido en Canarias este último año, sobre todo, ¿no? Que han llegado alrededor de 23.000 inmigrantes a Canarias, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varios elementos, ¿no? Que es un poco, pues bueno, la procedencia de estos inmigrantes es en su mayor parte de Marruecos y Senegal, aunque hay otros países como Mauritania, ¿no? Pero principalmente son estos. Y bueno, la situación obviamente como Canarias, en concreto Arguineguín, que es un pequeño pueblo, no está preparado para absorber una oleada migratoria de esas características, ¿no? Estamos hablando de 23.000 personas, pues bueno, se ha formado una situación, ¿no? Que recordaba un poco a lo que hemos visto en Lampedusa o en Lesbos, ¿no? Y bueno, parece ser que el gobierno, ¿no? Está decidido a, a mantener a los inmigrantes en las Islas Canarias, pues bueno, porque la estrategia a seguir, ¿no? Es actuar como tapón en Europa, ¿no? Para que no pasen en Europa, porque bueno, estos inmigrantes, dicho por las ONGs, ¿no? Que los están atendiendo, utilizan las Canarias como punto de entrada de Europa, o sea que realmente ellos pues buscan moverse a otras ciudades de Europa y no pretenden quedarse en las Canarias. Bueno, entonces pues ha formado una situación de bloqueo y bueno, también tenemos la situación de la pandemia, en la que la libertad de movimiento también está bastante restringida en España de por sí. Y bueno, eh, aprovechando que el turismo estaba cerrado, pues una de las soluciones que se ha entendido, ¿no? Es meter a estos inmigrantes en hoteles, ¿no? En hoteles en lo que se construyen las más de 13.000 plazas, ¿no? Que se ha propuesto el ministro Escrivá, ¿no? En el Plan Canarias. Entonces, pues bueno, la situación está un poco así. Como hemos comentado, además, pues bueno, ya empieza a haber los primeros conatos, ¿no? De revuelta, entre comillas, ¿no? De los inmigrantes que amenazan con entrar en huelga de hambre, ya que ellos pues quieren moverse y obviamente no les dejan moverse. Y bueno, pues la situación parece que está atascada. Entonces, pues bueno, por una parte, digamos que está el gobierno, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, ya sabemos el gobierno por quién está formado, por el PSOE y por sus socios de Podemos. Y bueno, sobre todo por la parte de Podemos, pues tenemos debajo muchas organizaciones y ONGs presionando. Y bueno, todo el grupo, todos los grupúsculos de izquierdas con sus consignas, ¿no? Que digamos que marcan un poco la acción, ¿no? O sea, estamos legislando en base a consignas de ningún ser humano es ilegal, abajo las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay que abordar obviamente es un problema, la inmigración, o sea, nosotros no creemos, ¿no? En esa visión romántica, ¿no? Que se da desde la izquierda más idealista y más reaccionaria. Es un problema y hay que abordarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí ya, como ya os comentamos en el vídeo de presentación, no nos vamos a morder la lengua. Y bueno, en el caso de este vídeo, pues lo vamos a abordar desde la perspectiva económica, ¿no? Y desde la perspectiva de las políticas públicas. En este caso, pues bueno, nos encontramos que primero el tema de los hoteles eh, está causando un gasto mensual de 10 millones de euros. El plan Canarias del ministro Escrivá cuenta con un presupuesto de 43 millones de euros. Y podemos añadir el dinero de subvenciones que están recibiendo las ONGs por encargarse de esto. Y bueno, pues gastos de otra índole, ¿no? Porque ya se habla de escolarización y se habla de planes de acogida. Entonces,
en una situación de pandemia como la que vivimos, en una situación no solo de pandemia, porque en España recordemos que los niveles de paro estructural son altísimos, o sea, siempre en torno a los 3 millones de parados. Eh, es moral y es, digamos, desde el punto de vista de las condiciones materiales de los trabajadores, y no entrando en trabajadores españoles, ¿no? Porque en España no solo trabajan los españoles, en España tenemos muchos inmigrantes que han venido de manera legal y que pagan sus impuestos y que tienen derechos al igual que cualquier otro ciudadano. O sea, que o sea, no queremos establecer. Aquí el conflicto no es entre españoles e inmigrantes, no. Lo que queremos decir es moral que un Estado social, un estado del bienestar que sostenemos entre todos los contribuyentes, ¿no? Dedique en un contexto de pandemia, en un contexto de emergencia social, todos estos recursos a los que también hay que añadirle los gastos, ¿no? que pueden constituir los vuelos de deportación, ¿no? Que se tipifican como gastos de transporte de personas desde el Ministerio de Interior, que según las aerolíneas y según los datos que ofrece el propio Ministerio de Interior, son otros 11 millones de euros al año. O sea, es moral gastar todo este dinero en una situación así en inmigrantes que vienen de países como Marruecos, que pese a que sea un país muy desigual, no lo negamos, es un país que no es para nada un país pobre, ¿no? O sea, es moral que el Estado gaste dinero en ciudadanos de, otro, de otros estados, ¿no? De los cuales su propio estado no es capaz de hacerse cargo, ¿no? Y que están pues, en edad de trabajar y que obviamente no vienen de un país, ¿no? En el que hay una situación de guerra civil o situaciones de ese tipo. O sea, hasta qué punto es moral, cuál es el plan a largo plazo y bueno, por qué la izquierda se obsesiona, ¿no? Tiene esta obsesión, ¿no? Con los inmigrantes, venden esta visión romantizada, ¿no? de la inmigración. ¿A qué se debe esto, ¿no? O sea, esas son las preguntas, ¿no? que nos podemos plantear desde aquí. Así que ya hablo mucho, le doy el turno de palabra a Juan. Sí, no, porque al final yo creo que uno de los principales problemas es el hecho de que las políticas públicas y las acciones políticas no pueden realizarse desde una óptica emocional o de una óptica de la sensibilidad humana entendida como una gran entelequia abstracta, sino que las políticas públicas al final tienen que tener detrás un componente racional y un componente de cálculo económico. Y entonces no hay un proyecto político respecto a la inmigración ilegal por parte de la izquierda, ni a corto plazo ni a medio plazo tampoco. O sea, tú preguntas a cuál es la posición política cuál es la propuesta política de Podemos y del PSOE respecto a la inmigración ilegal. O sea, proporcionar las mayores garantías procesales y judiciales a ciudadanos de terceros países y al final ir enfangando todo el proceso de deportación de una manera que eso genera una serie de costes económicos asociados, pues eso, que tú los has reseñado. Entonces, el problema es que no hay un plan a largo plazo con la inmigración ilegal y tampoco creo que sea moral el hecho de abrir las fronteras a un montón, bueno, a cientos de miles de inmigrantes africanos, porque al final un Estado social, un Estado nacional tiene unas fronteras y tiene una capacidad de absorción finita de seres humanos. O sea, y al final el mercado de trabajo es el que es, ojalá fuese uno distinto y el modelo de producción económico que tenemos es el que es y es capaz de absorber una cantidad determinada de mano de obra. Y en España es lo que tú señalas. En España existe un paro estructural altísimo. Entonces, ¿cuál es el proyecto a largo plazo con estas personas? O sea, al final, ¿qué estamos intentando integrarlos en la sociedad?
Sí, eso dentro de un mundo de nubes de algodón y de color de rosa es muy sencillo, pero la realidad es que en España pues hay un paro estructural de varios millones de personas y no podemos atenderlos a todos. Y esto, pues bueno, en una situación como la actual, en un contexto de pandemia y de crisis económica que se está conteniendo a base de ERTES, a base de que los ERTES al final es una hipoteca para el futuro. Los ERTES no vienen de la nada. Los ERTES es un dinero que se está obteniendo prestado a través de distintos organismos internacionales que va a haber que devolver. Entonces, estamos aguantando un modelo social para evitar que haya con mayor conflictividad social y estamos realizando un gasto en ciudadanos de terceros países que no son contribuyentes ni van a ser contribuyentes, que no es admisible. O sea, no es moralmente admisible que desde una óptica que defienda los intereses de la clase trabajadora española, porque al final nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora dentro de un contexto de Estado nacional, ¿no? Al final las revoluciones sociales o las transformaciones sociales y económicas tienen lugar en el contexto de Estados nacionales, no se realizan de una manera espontánea, de manera internacional. Y aquí son unos procesos de elevación de la conciencia de clase, etcétera. Entonces, absorber a 20.000 inmigrantes de manera indefinida, pues bueno, es que mi pregunta fundamental es esa, ¿cuál es el proyecto a largo plazo? Sí, claro, ¿cuál es el proyecto a largo plazo? Tú lo has señalado antes, no, no han cotizado y no van a cotizar porque bueno, España es visto, ¿no? como un trampolín, ¿no? hacia Europa. Y bueno, obviamente el mercado de trabajo español no puede absorber 23.000 personas, niega oportunidades a mucha gente que ya vive aquí. Imaginemos a personas que no conocen la lengua o que no, pues bueno, no conocen el funcionamiento de las instituciones, no conocen los sitios a los que pueden ir a reclamar si tienen algún tipo de problema del trabajo, a los sindicatos a los que recurrir, etcétera, con pues bueno, las ventajas que esto constituye, ¿no? para una patronal, ¿no? para una patronal bueno, que al fin y al cabo es una de las principales beneficiadas, ¿no? de esta inmigración ilegal. Entonces, pues bueno, perspectivas para esta gente, pues obviamente desde el gobierno no se ofrece ningún tipo de perspectiva, o sea, simplemente es un problema bueno, que se deja ahí, esperan, o sea, no hay una inanición total, ¿no? Realmente, o sea, no es una situación que se quiera cortar, que se quiera acabar con ella, que se quiera ni por ninguna situación, o sea, mm, vemos que todos estos años atrás, pues bueno, siempre España ha tenido problemas, ¿no? para defender sus fronteras. Antes se utilizaba la valla de Ceuta o la valla de Melilla y bueno, pues ahora parece que este último año, 2020, ha sido por las Islas Canarias. Entonces, pues bueno, otro elemento aquí a destacar es, bueno, o sea, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasaría si esta oleada migratoria se hubiera producido en un contexto en el que no hubiera habido pandemia, ¿no? O sea, ¿qué solución se hubiera dado para estos inmigrantes? Porque obviamente en los hoteles, ¿no? No habría estado su ocupación, ¿no? Que ha permitido bueno, que como solución temporal, pues se los acojan aquí. Obviamente son los mismos empresarios, son los mismos dueños, la misma patronal hotelera, ¿no? La que ha ofrecido estos hoteles sabiendo que va a recibir 10 millones de euros al mes. Entonces, pues bueno, creo que también hay que plantearse, ¿no? O sea, ¿qué aporta a la clase trabajadora una oleada de inmigración ilegal de 23.000 personas? ¿Qué aporta, no? O sea, algunos podrían preguntarse, inmigración sí, pero ¿para qué clase? ¿Y en qué circunstancias? Entonces, pues bueno, eso son elementos bueno, que obviamente nadie se está atreviendo a abordar porque la izquierda institucional no consigue dar una solución más allá de consignas, más allá bueno, de estas utopías multiculturales o de estas consignas vacías y libre mercantilistas, ¿no? En un mundo ideal sin fronteras
bueno, en el que todos podemos, o sea, todos somos ciudadanos del mundo y nos podemos mover libremente, que curiosamente esta visión se corresponde mucho con la visión del fundador de Globo, ¿no? Que decía bueno, que él ve un futuro, ¿no? En el que las personas van a desear tener 3 trabajos y poder trabajar 3 meses en una ciudad y luego irse a otra a malvivir por 5,50 € la hora, ¿no? Al fin y al cabo, vemos que, que los mayores interesados, ¿no? en que la inmigración, o sea, sea algo, o sea, la inmigración en masa, la inmigración ilegal, sea no un fenómeno como ahora, ¿no? En el que se producen oleadas, sino lo que se busca, ¿no? Desde las grandes corporaciones es bueno, que todos nos convirtamos en inmigrantes y que la clase trabajadora, o sea, los trabajadores no estén radicados en un país, en una ciudad, que se busca acabar también incluso con la familia, sino que todos seamos peones, exportables, intercambiables bueno, más que inmigración en masa, vamos hacia un nuevo esclavismo en masa. Sí, al final es lo que tú comentas, que no eso no fomenta la cohesión social que pueda permitir plantear reivindicaciones en el ámbito económico. Al final las conquistas sociales se logran a través de una organización social en el mundo del trabajo, a través de, bueno, si hay una explotación laboral, hacer una huelga, presionar a las patronales, etcétera, etcétera. Pero si lo que hay es un ejército industrial de reserva, que se señala por algunos autores, que lo que hace es provocar, lo primero, un dumping salarial, es decir, tirar esos salarios a la baja, y en segundo lugar, provocar que se rompa la cohesión social y que se rompa cualquier tipo de organización que pueda existir en el mundo del trabajo, eso al final lo que genera es una depauperización de la clase trabajadora, porque lo que hace es que nos obliga a aceptar salarios a la baja. Es la falacia que siempre se repite por parte del progresismo posmoderno de izquierdas, que es que los inmigrantes vienen a hacer los trabajos que no queremos los españoles. No, los españoles no queremos esos trabajos porque tenemos unas redes sociales que nos permiten no morirnos de hambre si no los aceptamos, y porque esos trabajos son en condiciones de semiesclavitud. Entonces, por lo que tenemos que luchar no es porque vengan inmigrantes a hacer esos trabajos en condiciones de semiesclavitud. Por lo que tenemos que luchar es porque dejen de existir ese tipo de trabajos en condiciones de semiesclavitud y la gente que esté recogiendo fruta en el campo tenga unos salarios dignos. No tengan que ser nigerianos que se están muriendo de hambre los que vengan a hacerlos. Entonces, bueno, es esa falacia de aquí, bueno, y luego también es lo que tú comentas, la romantización del inmigrante, que no suele ser así. O sea, al final genera una serie de conflictividad social enorme. Y luego también en el sentido de lo que tú comentas es hasta qué punto es moral a día de hoy, en un contexto de pandemia, que esté habiendo gente que no ha cobrado los ERTES, gente a la que están despidiendo de sus trabajos, pensiones no contributivas de señoras españolas de 85 años cuyo marido falleció hace unos años y que, como tiene una pensión no contributiva, cobran 400 € al mes. Ese tipo de cuestiones, y han vivido toda la vida en España. Su marido ha trabajado toda la vida en España y ha cotizado toda la vida aquí. Entonces, ¿hasta qué punto es ético y es moral garantizar una serie de servicios sociales, de derechos sociales, con el consecuente coste económico que eso tiene a ciudadanos de terceros países? En este caso, en la mayor parte, de una dictadura islámica como es Marruecos, de una dictadura islámica que como tú muy bien señalaste, no es un país pobre. O sea, Marruecos es un país en el cual hay una oligarquía, es una dictadura. Hay una oligarquía que concentra en sus manos todo el capital, que está muy ligado al ejército y muy ligado al gobierno, en este caso es un rey, un dictador, que controlan el poder económico. Pero no es un país pobre, es un país en el que hay una concentración de riqueza en muy pocas manos. Pero vamos, o sea, Marruecos es un país que se está armando, que está comprando armas, que está comprando drones, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es lo inmoral, ¿no? Al final, y desde la izquierda, pues bueno, hay este buenismo que en un mundo de luz y de color y de fantasía, pues evidentemente habría recursos infinitos para que toda África viniese a España y pudiésemos garantizar el ingreso mínimo vital para todos los senegaleses que existen en el mundo y para todos los marroquíes. Pero como eso no es una política pública, eso es una fantasía. Y al final, cuando tú gobiernas un país, tienes que gobernar a través de políticas públicas.
con un cálculo de coste económico y con una racionalidad detrás, no del mundo de fantasía y de la piruleta, en el cual todos somos seres de luz y todos, bueno, podemos vivir del aire. Sí, efectivamente. Y bueno, es otro, yo creo que dará para otro vídeo, ¿no? Pero al fin y al cabo Sí. lo que está haciendo Marruecos a través de la inmigración, ¿no? Que acaba recibiendo España es, pues bueno, pues aliviar un poco sus tasas de desempleo, Claro. pero por otra parte es una válvula de escape, ¿no? Para la presión social, ¿no? Que podría generar en Marruecos un estallido social. Exactamente. Obviamente, ese es otro, o sea, es otro elemento, ¿no? Que no se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de romantizar esto. Y bueno, yo quería añadir una cosa, pero veo que nos estamos desviando un poco del tema. Pero sí quería añadir el hecho de que, bueno, está por lo que se puede leer en la prensa más progre, ¿no? En el diario.es, Marea, Público, Twitter, se está leyendo, ¿no? Que, o sea, lees una serie de relatos, historias personales, etcétera, que nos pueden incluso llegar a conmover, pero bueno, me parece importante señalar el hecho de que el mérito eh, para tener acceso, ¿no? a unos servicios públicos ya no está basado, ¿no? en los derechos que tienes como ciudadano, ¿no? en lo que contribuyes, ¿no? a esa caja común de la seguridad social, sino en lo dura que ha sido la travesía, ¿no? en esa romantización que tú señalabas del proceso de inmigración. Entonces, como tu travesía para llegar a España ha sido muy dura, pues obviamente eso te legitima, ¿no? Eso está legitimando el hecho de que esos recursos del Estado vayan hacia ciudadanos de terceros países. Entonces, pues bueno, es un poco otra cuestión, ¿no? que podríamos tener en consideración o tener en cuenta para programas o para charlas futuras. Sí, Yo no sé por cuántos minutos va el vídeo, pero para que no quedase sí, yo creo muy que largo, lo yo podemos propondría dejar aquí. dejarlo ya aquí. A la Y gente que vea esto, que no sé cuánta será, pues bueno, dadnos algo de feedback, ¿no? Decidnos qué os ha parecido, poned cualquier comentario abajo, incluso de temas que queráis que podamos tratar nosotros y bueno, pues sigamos el debate por ahí, por los comentarios incluso, no lo sé, o en siguientes vídeos, ¿no? Esa es un poco también la idea del canal. perfecto. No sé si tú querías añadir algo. No, simplemente bueno, dejar abierto de cara a futuras líneas de trabajo sobre este tema, sobre el tema de la inmigración ilegal, que va a dar para varios vídeos, yo creo. Sí.